Durante los 30 años de la posguerra, todos sabemos que todo el país estuvo sumergido, digamos, en una dinámica de terror de las pandillas, ¿no? Y eran precisamente las escuelas, aquellos centros en donde estas estructuras criminales se habían enquistado también, y de ahí iban reclutando a jóvenes. Pero no solamente era eso, sino que eso impedía también cualquier proyecto de verdadero desarrollo integral. Entonces tenemos como un panorama bastante nefasto, históricamente hablando, del estado en que se recibe la educación a partir de 2019. ¿Verdad? Entonces, recibiendo prácticamente una infraestructura en ruinas, ¿verdad? Y recibiendo prácticamente también un sector docente bastante descuidado y digamos un tejido social pues realmente una situación muy triste de ese tejido social desmembrado, pues prácticamente sin mayor cohesión, sin mayor visión. Pues en la práctica lo que sucede es que hay que comenzar la reconstrucción del sistema educativo. No vamos a decir desde cero porque pues alguna infraestructura queda, pero sí de verdad que es una situación que requiere muchísima inversión, muchísimo trabajo y una edificación de algo no para recuperar necesariamente lo que ya se tenía, sino para hacer una nueva base, que es un poquito que por ahí que creo yo que va el proyecto general. Noticias en tiempo real. Los partidos políticos FMLN y Arena están criticando el proyecto de 2 escuelas por día del presidente Nayib Bukele, pero fueron ellos los que dejaron en ruinas todo el sistema educativo. Vamos a iniciar con lo que recientemente se conoció del presidente Nayib Bukele, que lanzó este programa llamado 2 escuelas por día, con el cual el gobierno estaría continuando con los mejoramientos y el fortalecimiento del sistema educativo del país, que desde hace muchísimo tiempo estuvo abandonado. Sí, fíjese que en este tema de la educación no hay que olvidar un detalle importante, y es que la educación es o debe ser, el ideal es que sea funcional para la sociedad misma. Es decir, la sociedad según lo que necesita y según la visión que se tiene de cuáles son las prioridades o hacia dónde se quiere ir, normalmente así se orienta el concepto de la escuela, y esto desde sus orígenes, ¿verdad? En nuestro país, tristemente, durante la mayor parte de la vida independiente, si hacemos una brevísima reseña histórica, realmente la escuela no era necesaria, entre comillas, no era necesaria para el modelo de desarrollo que se tuvo, pues. Porque sabemos pues que la mayor parte de la historia del país tuvimos una economía basada en la agricultura de exportación, básicamente café, caña de azúcar, y en esa sociedad y en ese grupo, ¿verdad?, que históricamente es conocido como la oligarquía agroexportadora, estamos hablando del siglo pasado, a ellos no les interesaba para nada, no les interesaba que la población tuviera acceso a la educación. ¿Por qué? Porque la recolección del café es una mano de obra que es no calificada, no necesita mayor capacitación. Y ellos dejaron a su suerte por décadas, casi por 2 siglos, abandonado su suerte a la población. No es sino hasta la década de los 60s, cuando comienza un pequeño proceso de industrialización y el crecimiento urbano, en donde la educación ya se le comienza a dar cierta importancia, pero no del todo, porque si hay personas ya digamos un poco mayores, ¿verdad?, los abuelitos que se recordarán de que por aquella época, por los 60s, el solo hecho de ser bachiller era una gran cosa, ¿verdad?
Porque si el bachiller era un título, digamos, raro, pues, no era una cosa común. Prueba de que entonces la educación en esa época no estaba tan masificada. Pero, digamos, se comenzó a dar cierto desarrollo. Pero cierto desarrollo que, pues, digamos, tenía nada más la visión de incorporar o de producir cierto sector más o menos educado para ciertas tareas que no abarcaban a toda la sociedad. Y así llegamos, bueno, por supuesto, en la época de la guerra, pues que fue desastroso para todos los sectores. Y ya después, en la posguerra, entonces ahí tenemos que fijarnos en un detalle, que allá por 1998, si no estoy equivocado, se hizo una reforma educativa. Ya había habido otras, por ejemplo, la reforma educativa de Beneke a finales de los 60, con cierta visión de desarrollo. Y en el año 98 se hizo una reforma importante, ¿verdad? Pero aquí es donde quiero yo llamar la atención en lo siguiente: ¿cuál fue el enfoque con que se hizo esa reforma? Quizás la parte más visible, recordarán, es que se redujo el bachillerato general. En ese tiempo eran bachilleratos académicos, algunos diversificados, de 3 años a 2 años. Pero esa era una visión que muchos estamos convencidos de que no se hizo con criterio educativo, sino nada más con el criterio de una apuesta de desarrollo económico de los gobiernos de aquella época. Estamos hablando de hace casi 30 años. Entonces, ¿cuál fue la apuesta? Prácticamente tener una mano de obra al reducir de 3 a 2 años, era apresurar una gran cantidad de mano de obra no tan calificada para el modelo de las maquilas. Entonces el modelo de las maquilas fue el que determinó muchas cosas que se hicieron en esa reforma educativa, aunque hubo otras cosas buenas que, pues, digamos, a nivel teórico estaban formuladas, ¿verdad? Pero de ahí en adelante, lo que vinimos teniendo era, digamos, pues una inversión en la educación que se limitaba nada más a cumplir con ciertas cifras, ¿verdad? Cuánta gente está escolarizada, cuántos bachilleros salen al año, cuántos se incorporan a la vida laboral, etc. Pero yo creo que todavía en estas décadas anteriores, todavía persistía una visión como muy limitada del tema educativo, ¿verdad? Prueba de ello también es que, no me dejarán mentir, el sector docente lo ha señalado muchísimo, ahora, de todas las carencias que se han tenido en estos sistemas educativos, carencias a nivel de infraestructura, carencias a nivel de formación y sobre todo algo que impidió, digamos, cualquier tipo de plan de verdadero desarrollo educativo con otra visión más integral, que es lo que vamos a comentar en otro momento. Y es que durante los 30 años de la posguerra, todos sabemos que todo el país estuvo sumergido, digamos, en una dinámica de terror de las pandillas, ¿verdad? Y eran precisamente las escuelas aquellos centros en donde estas estructuras criminales se habían enquistado también, y de ahí iban reclutando a jóvenes. Pero no solamente era eso, sino que eso impedía también cualquier proyecto de verdadero desarrollo integral. Entonces tenemos como un panorama bastante nefasto, históricamente hablando, del estado en que se recibe la educación a partir de 2019. ¿Verdad? Entonces, recibiendo prácticamente una infraestructura en ruinas, ¿verdad? Y recibiendo prácticamente también un sector docente bastante descuidado y, digamos, un tejido social, pues realmente una situación muy triste de ese tejido social desmembrado, pues prácticamente sin mayor cohesión, sin mayor visión. Pues en la práctica lo que sucede es que hay que comenzar la reconstrucción del sistema educativo. No vamos a decir desde cero, porque pues alguna infraestructura queda, pero sí de verdad que es una situación
que requiere muchísima inversión, muchísimo trabajo y una edificación de algo no para recuperar necesariamente lo que ya se tenía, sino para hacer una nueva base, que es un poquito que por ahí que creo yo que va el proyecto general. Definitivamente, ya estábamos observando de hecho imágenes de cómo se encontró el sistema educativo en tema de infraestructura cuando inició su primer quinquenio el presidente Nayib Bukele. Ahí estuvo compartiendo las imágenes. Realmente era triste ver cómo los niños de nuestro país pues tenían que ir a estudiar, entre comillas, a pues unas aulas así como las estamos viendo en pantalla, que eran pues casi que una película de terror, sin servicios básicos, sin las condiciones adecuadas para poder adquirir los conocimientos y bueno, a tantas necesidades y tanta precariedad con la que se encontró el sistema educativo en tema de infraestructura. Ahí están las imágenes y bueno, es un reto bastante importante. El presidente Nayib Bukele lo decía, no ha sido fácil, digamos, ponerse al día con este tema de la educación porque es una tarea verdaderamente titánica poder recomponerlo todo. Sin embargo, pues ahora se ha prometido 2 escuelas por día. Sí, yo creo que es importante que nos fijemos en esas imágenes, pero también que nos fijemos en la experiencia cotidiana de todos los compañeros docentes y las familias y los niños y niñas que asisten a las escuelas, ¿verdad? Son muy pocas en la actualidad, muy pocas las escuelas que están en condiciones dignas. Entonces ahí voy a enmarcar esa palabra o ese concepto, condiciones dignas. Resulta que muchas de las escuelas que habían estado en abandono por años, bueno, que conste, no son casos excepcionales, porque alguien puede decir, bueno, sí habrá una escuela por allá que por décadas estuvo así tirada, no, pero es que habrá otra escuela por allá en donde realmente la construyeron con una visión bien limitada. No, es que quienes han tenido la oportunidad de visitar, de ir a escuelas nacionales, uno al solo ingresar a la escuela, uno ya percibe la sensación de deterioro por todos lados que uno lo vea, desde ventanas con vidrios quebrados que no se han podido reparar, desde, digamos, capas de pintura que datan desde hace 15 años o más, las condiciones de los servicios sanitarios, por supuesto, en muchos casos son bastante lamentables, pero digamos que eso es una generalidad, más bien la excepción son aquellas escuelas que están en condiciones dignas. Y precisamente ahí es donde apunta el tema de la inversión educativa, porque también no es una cosa fácil. Yo creo que si algo dejó claro en su mensaje de hace un par de días el presidente Bukele, es que esto de ir a tocar una escuela, muchas veces no es solo cuestión de llegar a decir una manita de pintura, claro, reparación de un par de columnas, no. Pongámonos en el caso de cualquier reparación que cualquiera de nosotros va a hacer en su casa. Todos sabemos que cuando se va a hacer una reparación, siempre salen sorpresas y muchas veces son sorpresas desagradables, ¿verdad? Porque a lo mejor resulta que todo comenzó porque estaba obstruida un charco con la lluvia, y entonces llega el albañil y comienza a picar y ahí aparece la sorpresa. La sorpresa es que no es que se haga un charquito porque hay una obstrucción superficial o en el mismo lugar, sino que resulta que es toda la tubería que tiene años de no haberse limpiado y que está obstruida por varios metros. Entonces lo que uno tenía pensado en un principio para hacer esa reparación, resulta que ya no, que ahora ya es mucho más lo que se tiene que hacer. Entonces lo dejó bastante bien explicado el presidente, que cuando llegan a las escuelas y tal vez veían un daño superficial, pero de ahí al escarbar un poquito resulta que el daño es estructural, pues entonces eso complica las cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí resulta que muy honestamente y muy sinceramente el presidente dice, miren, a lo que nos habíamos comprometido no vamos a poder hacer, lo que eran
1000 escuelas al año, que es prácticamente como 3 escuelas al día, ¿verdad? Pero sí se puede, ya con un conocimiento sobre el terreno, que eso es importante, digamos, ir al terreno, hacer los planos, hacer el diagnóstico, hacer el presupuesto, ya con eso, entonces es que sale el compromiso actual que es de las 2 escuelas por día, que son intervenciones en escuelas, ya sea que se estén entregando escuelas que ya estaban comenzadas o que se vaya a iniciar algún tipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que también ha sido muy realista, ¿verdad? Incluso para algunos que creen que 2 escuelas por día es casarse con una cifra o poner el listón alto, ¿verdad? Porque sí, estamos hablando de que, pues sí, no van a ser 1000 escuelas por año, pero 2 escuelas por día son prácticamente casi 700, un poquito más de 700 escuelas. Entonces, no es un trabajo fácil, porque ya te digo, todos sabemos que muchas de esas escuelas están en condiciones de que sale mejor demolerla y hacerla nueva en vez de estar reparando una cantidad de detalles, sobre todo también porque hay un tema de diseño que también quizás lo vamos a hablar en otro momento de la entrevista, pero sí me parece que es una actitud muy, digamos, muy sincera, es decir, no se pudo cumplir con lo que teníamos por las razones ya explicadas, pero sí nos comprometemos a este plan y también importante que eso está monitoreado por la población. Yo creo que ese detalle es muy importante. Eso es de hecho muy importante. El presidente hablaba de que este proyecto tiene un componente de transparencia muy importante y dejó de hecho un sitio web en el que la población puede consultar al día para conocer cómo están los detalles de esas construcciones, de esas intervenciones en los distintos centros escolares, según lo confirmó el presidente. Es 2 escuelas por día con x.com, 2 escuelas por día.com. Ahí la población puede investigar y puede actualizar cómo es que está este camino de 2 escuelas por día que ha ofrecido el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y nos hemos detenido un poco a analizar este anuncio que hizo el presidente Nayib Bukele sobre el proyecto de 2 escuelas por día. Ya hemos venido de analizar el histórico de la educación en nuestro país y cómo es que muchas generaciones tocó pues, educarse, entre comillas, en condiciones lamentables, en tanto infraestructura como también en el proceso educativo en sí mismo. Este anuncio del presidente de 2 escuelas por día, ya lo decíamos antes de ir a la pausa también, que lleva un componente de transparencia. Es un proyecto bastante ambicioso, porque, bueno, de hecho estaba anunciando que en este momento se interviene el centro escolar Dr. Esteban Castro en Santo Domingo, San Vicente, y solamente este proyecto, que por cierto está a cargo de la DOM, también lleva con financiamiento del BID, estaría costando más de $2 millones. Imagine usted multiplicar eso por ¿cuántos hicimos cuenta? ¿700 escuelas? Al año. Al año, que es más o menos el cálculo que estábamos haciendo, es una inversión importante. Sí, ahí es donde viene un detalle clave y es que cualquier plan de reconstrucción o edificación de nuevas escuelas, todo eso pasa por un tema de dinero, ¿verdad? Un tema de dinero. Y todos sabemos que pues, históricamente también el país, las finanzas del Estado, digamos, no han estado, digamos, muy sólidas, pues. Siempre el Estado ha tenido dificultad para salir con sus gastos. Eso tiene otras causas, por supuesto, ¿verdad? Desde el tema de la evasión y la elusión fiscal, digamos, el hecho de no canalizar los recursos para lo que realmente se necesita, sino que todo lo que se pierde o se perdió por tema de corrupción, etcétera. Pero sí, el hecho es que para lanzar un plan de estos se necesita asegurar fondos. Entonces, qué bien que en este año se tienen esos fondos, se tienen esos financiamientos de organismos multilaterales, no solo para la educación, sino también para otras cosas que están relacionadas con el tema educativo.
Por ejemplo, hace poco hubo un pago de ponerse al día con lo que se debía para proveedores del Estado. Entre esos proveedores del Estado están las personas que elaboran uniformes escolares o el tema de los zapatos, digamos, todo ese apoyo que se da para los chicos y chicas que asisten a las escuelas. Entonces, ese aspecto, si no se tiene el dinero, muchos anuncios se pueden hacer y va a quedar en eso, pues nada más en una declaración mediática. Pero si ya se tienen los fondos, que eso es importante, primero que los fondos estén y que se utilicen para lo que se ha dicho que se van a utilizar. Entonces, el tema de la transparencia, mira, muchos sectores de la ciudadanía, sin ánimo de atacar o de confrontar, pero sí hemos pedido transparencia. O sea, creo que la mejor, en eso sí voy a estar de acuerdo, que la mejor muestra de transparencia son las obras realizadas. Bueno, o sea, están las obras ahí, se le está dando seguimiento, ahí está la inversión, es visible, cualquiera puede ir a comprobarlo, no solo en la página web, sino en la realidad misma, ¿verdad? Entonces, ese compromiso de transparencia creo que también es un seguro que se establece, es como decir, aquí nos comprometemos y aquí la población, la ciudadanía puede estar vigilante, puede estar supervisando. Claro, todos quisiéramos que el proceso fuera más rápido, ¿verdad? Porque estamos hablando de 5,000 escuelas, de las cuales un alto porcentaje requiere de intervención, en algunos casos intervención menor, pero en muchos casos intervención mayor. Todos quisiéramos que esto caminara más rápido, pero también hay que ajustarse a las realidades, ¿verdad? Y las realidades son que se tiene un presupuesto, pero también ese presupuesto pasa por, un diseño de quiénes van a hacer, cómo se va a hacer, en qué condiciones se van a hacer esas intervenciones. Es ahí donde también se cuenta con una colaboración muy importante, que es prácticamente un mecanismo de reinserción social de las personas que están en el plan Cero Ocio, ¿verdad? Que ellos están, pagando una deuda con la sociedad, pero también están contribuyendo con algo sumamente importante en el desarrollo del país, que es justamente aportar una mano de obra para que se realice ese presupuesto, porque a veces sucede que tenemos el presupuesto, pero si no tenemos una cantidad grande de personas suficiente como para poder hacer el trabajo, pues el presupuesto va a quedar ahí, ¿verdad? Sobre todo en una coyuntura en que todos sabemos que la industria de la construcción ahorita está en auge en el país. Ahorita hay, incluso podríamos decir que hay escasez de albañiles, ¿verdad? Eso los sectores de la construcción lo saben y ellos lo manifiestan, que en ese sector de la construcción no hay desempleo, más bien hay falta de mano de obra. Entonces es ahí donde también esa colaboración de las personas que están en el plan Cero Ocio es sumamente importante. Quisiéramos que, vuelvo a la idea original, quisiéramos que se diera el proceso con mayor rapidez, pero pues también hay que entender que las cosas van paso a paso y pues dentro de las limitantes que impone la mano de obra y el presupuesto, pues se avanza, ojalá con la puntualidad con la que se ha comprometido el gobierno, y que poco a poco se van a ir viendo las obras realizadas, y a eso es a donde nos vamos a remitir. Ok, aquí está la obra, aquí está el trabajo, aquí está la realidad de lo que se prometió, y las personas son las mejores garantías, los mejores testigos de que eso así va a ser. Entonces, por eso creo yo que es importante ese componente de transparencia, porque también es un compromiso permanente, ¿verdad? Porque muchas veces lo que ha ocurrido es que se decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En años anteriores muchas veces se lanzaba nada más el proyecto, pero quedaba, al poco tiempo quedaba pues más o menos en relativo abandono. Ahora no, ahora es supervisión constante y es
un compromiso público el que se ha hecho. Yo creo que eso también es un acto de responsabilidad en donde se le toma la palabra al presidente y la población ejerce su derecho a fiscalizar y a exigir que se cumpla lo prometido. Bueno, y paralelo a esto, y quizá merece la pena también analizar un poco el tema de la inversión que se ha logrado en materia de educación. Y ya lo decía el presidente Nayib Bukele también, que uno de sus logros era, o es, mejor dicho, mantener esa inversión del 4.4% del Producto Interno Bruto para la educación. Y de hecho, decía, este es el gobierno que más ha invertido en educación en la historia de El Salvador. En los 5 años que ya cerramos, dijo, el promedio de inversión es de $1.411 millones. También recordó que gobiernos que le antecedieron prometieron una inversión del 4% del Producto Interno Bruto en educación, pero que jamás lo hicieron y que su gobierno pues, ha logrado invertir ese 4.4%. Sí, yo creo que en esto también hay que tomar en cuenta cuál es la visión de país que se tiene. Lo decía al principio del programa, que en otros momentos la visión de país que se tenía no incluía la educación como prioridad. Ahora sí, porque ahora ya no estamos hablando de que el país ofrezca mano de obra barata no calificada, ¿verdad? Sino que también estamos hablando de que se le apuesta a un desarrollo profesional, a un desarrollo técnico, complementado con otras acciones como por ejemplo el programa de becas anunciado por Integración Social. Entonces, en ese concepto, hoy ya no cabe desentenderse del tema de la educación y es ahí donde se explica que se destine un porcentaje del PIB para este tema. Pero también es algo que hay que entender que el concepto educativo actual ya no se puede seguir entendiendo de una manera tradicional o tradicionalista. Pongo un caso. Si hoy se va a construir una escuela, ya no es una cosa tan básica o elemental como decir, hagamos un cuarto para poner pupitres en columnas y un pizarrón y el escritorio del docente. Esa distribución de aula, incluso esa distribución de aula, ya es altamente insuficiente. No voy a decir que sea obsoleta porque tiene sentido todavía tener aulas con filas de pupitres, pero las aulas en la visión educativa más contemporánea, incluso la distribución ya es más colaborativa. Cualquiera de nosotros que pueda ir a una institución de parvularia, de pago, que están, digamos, pues más o menos actualizados, lo primero que va a ver es que la distribución ya no es en filas de pupitres, ya son círculos colaborativos, son lugares donde hay espacios comunes, ¿verdad?, que ya están fuera del aula, o a veces dentro de la misma aula hay rincones temáticos. Entonces el diseño cambia y ese diseño pasa también por una infraestructura adecuada. Fíjate que muchas escuelas que se limitaban nada más al concepto de tener aula, pupitres, pizarrón y escritorio para docente, no tenían espacios comunes. Por ejemplo, no vamos a decir un teatro, un anfiteatro, pues, un pequeño lugar donde hacer algún tipo de representaciones artísticas que te incluyan artes dramáticas, que te incluyan danza, digamos, pues algún tipo de actividades de esparcimiento para los estudiantes y que puedan ser presenciadas por el público. Muchas de esas escuelas no incluían ese tipo de espacios, sino que pues se limitaban a lo tradicional. Entonces, ese tipo de inversión educativa es donde apunta a que en muchos casos, aparte si la infraestructura está dañada, pues y si se va a hacer una nueva escuela, ya implica nuevos conceptos. Otro, el concepto de biblioteca.
el concepto de biblioteca ya está siendo transformado a centros de apoyo a la investigación y al conocimiento. De hecho, en muchas instituciones ya no se llaman bibliotecas, se llama centro de conocimiento o centro de apoyo al conocimiento, porque ya no se trata solo de guardar libros físicos, sino que ahora con el paso a la cultura digital, pues son en lo que antes eran las bibliotecas, ahora se necesitan tener computadoras. Digamos que un ejemplo macro, así, grande puede ser la BINAES, pero también en los cubos se ve ese nuevo concepto en donde los jóvenes pueden llegar y, interactuar con el conocimiento de una manera contemporánea, de una manera como se hace hoy, no como se hacía antes. Entonces, eso también lleva a que las escuelas en la inversión educativa que se está haciendo exijan tener, por ejemplo, conexión a internet dentro de las mismas escuelas. Aparte de que los estudiantes ya tienen una base tecnológica con el tema de las computadoras o las tablets que pues el gobierno se las ha entregado a todos los chicos y chicas que están en el sistema público. Entonces, todo eso significa pensar la educación de otra manera. Pensarlo no solamente para decir agarre un lápiz y un cuaderno, sino que sea usted el sujeto de su propio aprendizaje, y la idea es que el Estado también ponga a disposición de estos chicos y chicas todos esos recursos. Yo sé que todo esto, para la realidad que heredamos, suena bastante ideal, pero poco a poco se puede ir logrando y se va caminando en esa dirección, porque de lo que se trata no es de, repito una vez más, como yo lo entiendo, no es solamente restaurar algo que se tuvo en el pasado, pero más bien es edificar algo nuevo de lo que se necesita para hoy y para el futuro. Edificar algo nuevo, y quizá merece la pena apuntar en estas intervenciones que se hacen, y ya lo decía usted, profesor, que pues no solo se limita a 4 paredes, escritorios, el pizarrón, el yeso y la silla del profesor. Ahí estábamos observando, de hecho, algunas imágenes de una escuela intervenida, y quizá merece la pena mencionar qué implica una intervención, ¿verdad? Y ya lo decía también usted, aparte de la construcción de la nueva aula, mejorar la ventilación, canchas multifuncionales, ahí los tenemos de nuevo en pantalla, áreas específicas para el uso de la primera infancia, biodigestores, sistemas de tratamiento de agua y de energía solar, porque en la actualidad pues muchas de esas escuelas no tienen ni servicio básico, agua ni luz, áreas verdes como la que estamos viendo, juegos. Ahí está cocinas también, cocinas bien equipadas con todo su mobiliario, los comedores y bueno, una cantidad de mobiliario, los baños ahí totalmente restablecidos, y bueno, todo eso realmente conlleva un trabajo bastante complejo para dejar una escuela así. Es muy importante toda la inversión y el trabajo que se va a volcar hacia ese objetivo. Sí, fíjense que ahí viendo estas imágenes, entonces en lo que uno piensa es en lo siguiente, bueno, por lo menos a mí me parece que es algo que es importante mencionar. Es el concepto también de la dignificación de la persona, porque en muchos casos, bueno, esto digamos es algo que tal vez no se diga explícitamente o no se decía explícitamente, pero yo creo que sí estaba un poco en la mente de muchas personas relacionadas con el tema educativo tradicional, pues en el pasado. Muchas personas podían saber, podían estar conscientes de que las escuelas están o estaban en condiciones, digamos, bien lamentables, pero eso no les hacía o no les preocupaba o no les causaba un conflicto. Bueno, primero porque muchos funcionarios, pues evidentemente sus hijos no asistían a esa escuela, ¿no? Pero sí había mucha gente que pensaba, digamos, una escuela de lámina, digamos, todavía con techo,
digamos, no con los polines metálicos, sino que con cuartones de madera que van agarrando, muchos de ellos van agarrando polilla con el tiempo, donde los pupitres están totalmente deteriorados, etc. Muchas personas eso decían, bueno, pero la escuela ahí está, decía, pero de alguna u otra manera tienen la escuela donde ir. Pero no les hacía conflicto por una razón, y es que ellos decían, bueno, no, tal vez no lo decían, lo pensaban, creo yo, que de todas maneras, si hemos visto escuelas que es nada más prácticamente una bodeguita de lámina o ramadas, de todas maneras las personas que asisten a estas escuelas dicen, pero si al fin y al cabo ellos viven en este tipo de condiciones, entonces no van a sentir una gran diferencia. Entonces yo creo que eso sí estaba en la mente de muchos funcionarios anteriormente. O sea, es decir, dejemos así las cosas, porque al fin y al cabo así es como son las viviendas tanto maltrechas en donde vive buena parte de la población. Entonces yo creo que esa actitud es lo que explica cosas tan increíbles como las que hemos visto de que manden a construir, todavía en la administración anterior, manden a construir escuelas, entre comillas, con recursos mínimos para decir, bueno, pero si la escuela ahí está, de todos modos es en las mismas condiciones en las que viven. No, ahora se trata de, se va poco a poco, pero se va a lograr, es tener una escuela que dignifique a los estudiantes, que la familia sienta que el Estado, que el gobierno los está tratando como personas que merecen lo que se les está dando, ¿verdad? Okay. Entonces, y que digamos, eso también compromete, aunque muchas veces no lo parece, pero ese hecho de decir, mire, usted va a tener una escuela digna, una escuela que de verdad tiene todas las condiciones para que usted se desarrolle como persona, a los chicos y chicas y a sus familias, eso también ellos lo sienten y ellos se comprometen también, consciente o inconscientemente, dicen, bueno, pero eso también me motiva a mí para dar lo mejor, no solo para cuidar la escuela, sino para aprovechar ese recurso que se está dando. Eso creo que eso es importante. Sí, continuamos conversando con el docente y escritor Rafael Goche sobre los recientes anuncios que ha hecho el gobierno de El Salvador a través del presidente Nayib Bukele en el tema de la educación en nuestro país y toda esa inversión en la intervención que se está realizando ya en el sistema educativo, una inversión importante. Hay un tema que también tenemos en agenda y es el tema de la brecha digital, y es algo que también mencionó el presidente, el impulso importante que se le ha dado a esa reducción en la brecha digital en el tema educativo de nuestro país. Ya lo mencionaba también usted, se entregó hace ya algún tiempo equipamiento, tablets a estudiantes de primaria, bachillerato, kinder inclusive, para que pudieran impulsar esa tecnología en los centros escolares públicos. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo impacta esas herramientas como estas que acabo de comentar en el tema de la enseñanza? Si yo vuelvo a una idea que ya mencioné antes, es que el concepto de la educación ha cambiado. Hace 40 años, el poseedor del conocimiento era el docente, y el docente administraba ese conocimiento para sus estudiantes, ¿verdad? Todavía en el himno al maestro tradicional, ¿verdad? Estamos hablando el himno al maestro de hace como 80 años que creo que se compuso, ¿verdad? Todavía se habla de que el maestro da la luz, ¿verdad? A sus estudiantes, ¿verdad? Pero ese es un concepto que ya quedó un tanto en el pasado, ¿verdad? Ahora el estudiante tiene acceso directo a el contenido y el docente se convierte en un acompañante que lo orienta y que lo guía, no para darle él el conocimiento, sino para enseñarle al estudiante cómo buscar, dónde buscar y cómo interactuar con ese conocimiento.
Y eso se hace sobre todo en la actualidad por medios digitales. Eso todos los docentes lo sabemos. Los estudiantes directamente a través de sus dispositivos, sea laptop, sea tablet o incluso a través del teléfono celular, acceden a conocimientos. Y no se diga en 1200, digamos en este año, no se diga pues a partir de 2025, cuando ya los módulos de texto de inteligencia artificial están tan avanzados, pues por supuesto que mucho más. Entonces, el no tener en la actualidad los medios digitales, hablo de tablet, hablo de laptop, para acceder al conocimiento, eso establece una diferencia enorme en cuanto al avance en la educación y en la formación. Entonces es ahí donde se ve la importancia de que ya los estudiantes del sistema público tengan los medios necesarios para ser, vuelvo al concepto, sujetos de su propio aprendizaje, con el acompañamiento docente. Por supuesto, la figura del docente ya no es solamente el que administra o el que da los conocimientos, sino el que puede orientar y el que puede tener darles un criterio para que el estudiante pues, sea más efectivo y sea más selectivo también en dónde buscar ese conocimiento. Ahora bien, ese simple hecho de tener las computadoras, es decir, darle al chico o a la chica su laptop, o si son más pequeños sus tablets, solo con dársela, evidentemente, no se va a producir automáticamente en todos pues, el acceso al conocimiento. Pero sí establece una base. ¿Cuál es el reto? A mi criterio, en la actualidad. El reto es que todo el cuerpo docente del país, bueno, primero que nos actualicemos, ¿verdad? Porque también hay que decirlo, muchas veces los chicos y chicas nos llevan ventaja porque ellos ya son una generación que creció en lo digital. De hecho, por ejemplo, ahorita los que están en 9º grado de bachillerato, que son chicos y chicas de 15, 16, 17, 18 años, pues estamos hablando de que ellos nacieron cuando ya existían, por ejemplo, las redes sociales, cuando ya Wikipedia no era motivo de burla, sino, digamos, una fuente de datos relativamente confiable. Ellos ya nacieron con ese chip, llamémoslo así, metafóricamente, digital incorporado. Entonces, el cuerpo docente ahorita lo que necesita es actualizarse aceleradamente, muchos lo han tenido que hacer, ¿verdad? Para poder acompañar a los estudiantes en esa labor, ¿verdad? Yo entiendo que ahorita hay muchas quejas, ¿verdad? Porque también lo digital tiene bastante riesgos, eso también hay que decirlo. Pues digamos ahorita pudiera ser que haya estudiantes que no necesariamente estén ocupando la computadora para fines educativos, sino para juegos u otras cosas. Ahí es donde viene el reto docente. Y ahí es donde viene el reto de las familias también, que vayan orientando a los jóvenes para que ese recurso tan valioso que tienen en sus manos realmente lo destinen para su educación, ¿verdad? Y hay muchísimas maneras de hacerlo. Yo creo que la educación digital o a través de medios digitales es un hecho, obviamente yo creo que es irreversible y que de alguna manera nos pone como país en una ventaja relativa con respecto a otros países que todavía su brecha digital es demasiado grande, ¿verdad? Ahorita por lo menos ya está la base y es cuestión de que nos pongamos atentos, docentes, padres y madres de familia, para ayudarles a estos chicos a que de verdad les saquen provecho a esa herramienta que tienen. La cosa que, ojo, insisto, no se da en muchos países tan fácilmente. Esa situación de que el Estado te dé una laptop o te dé una tablet en el sistema público. Yo creo que ese es un privilegio también que no es menor, Claro. Uh-huh.
Vamos a aprovecharlo para hablar sobre el presupuesto que se le otorga a la Universidad de El Salvador. Estamos hablando que este gobierno le ha inyectado $25 millones y esto lo confirmó el pasado 13 de mayo el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla. El presidente Nayib Bukele también lo comentaba, es un 30% de incremento al presupuesto que se le ha entregado a la UES. ¿Qué representa esto también en el sistema educativo superior? Bueno, primero es bueno destacar que el gobierno se pone al día. Se pone al día y ahorita en este momento no hay deuda, que se traía una deuda acumulada de varios millones de dólares. Eso le permite a la Universidad Nacional pues ejecutar todas sus funciones y proyectos que están, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que la Universidad Nacional es la que tiene todo el espectro, todo el rango de carreras disponibles y que es gratuita, ¿verdad? Aunque por supuesto sabemos que normalmente hay problemas de cupo en el sentido de que son más las personas que quieren ingresar que la capacidad que tiene la universidad para atenderlos, pero bueno, digamos que esos son detalles que pues poco a poco las mismas autoridades de la universidad tienen que ir solucionando. Ahora, hay una cosa que sí me llamó la atención del mensaje del presidente. O sea, él dijo, estamos al día, ¿verdad? Uh-huh. Entre paréntesis lo dijo, pero no hay que perderlo de vista. Otra cosa, dijo, es si administran bien o mal el presupuesto. Eso lo dijo el presidente. Y eso es una percepción bastante generalizada en la población de que todavía en general en el sistema universitario y en particular en la Universidad Nacional, yo creo que todavía hay muchos sectores que no voy a decir no solamente que les falta actualización en el término docente, sino que todavía ven a la Universidad Nacional como un feudo, digámoslo así. Eso es una crítica que muchos sectores han hecho, ¿verdad? Como un feudo ideológico del pasado. Yo no estoy diciendo que en todas las carreras sea así. O sea, me consta, porque tengo personas cercanas que han estudiado y se han graduado de la Universidad Nacional, que en muchos sectores trabajan muy responsablemente acorde a los programas educativos, pero sí es cierto que también hay todavía mucha herencia de eso del pasado, en que la universidad para muchos es todavía un feudo ideológico. Entonces yo creo que por ahí va un poquito también la idea del presidente de que, ok, ahora ya está el presupuesto, ya están al día, pero también es necesario que, la administración de ese presupuesto sea correcta y de que se actualicen muchas cosas que hay necesidad de actualizar en la Universidad Nacional y en general en el sector universitario, porque si fíjate que hay yo creo que donde más se ha transformado la educación en el país es en los sectores de la niñez, parvularia, primaria. En el sector de tercer ciclo y bachillerato sí ha habido transformación, quizás menos que en primaria, pero en la universidad mi percepción es que todavía estamos en esquemas demasiado tradicionales, ¿verdad? Todavía no se ha superado o no se ha diversificado, diría yo, la clase expositiva, el examen como único medio de evaluación y ciertas prácticas en carreras, por ejemplo, en medicina, que mucha gente dice, pues, o sea, realmente necesitamos evolucionar en todas las áreas de la educación, pero en las universidades y en la Universidad Nacional todavía más. Ojo con eso, no hay que perderlo de vista porque eso puede ser un reto en el mediano plazo. Bueno, de hecho, el presidente también mencionaba que es el gobierno que más le ha invertido en la educación superior pública en la historia del país. Los gobiernos, decía el presidente Bukele, del FMLN, le daban 100 millones y se supone que son afines.
a la UES. Nosotros, decía, incrementamos el presupuesto a $130 millones. Y bueno, con esta inyección que fue recibida el pasado 13 de mayo, pues, y que también fue anunciada por el presidente, pues con eso pues estarían poniéndose al día y tenían compromisos que adquirir, pero ya también usted lo mencionaba, hay que estar muy pendientes y atentos de cómo se están administrando esos dineros. Si se hacen eficientemente, pues todo va a funcionar bien, ¿no? No, y además de ponerse al día, no hay que olvidar que cuando ha habido eventos importantes que han requerido inversión en infraestructura, juegos deportivos o digamos a lo largo de la historia, pero más recientemente ha habido ciertas actividades en donde se han construido, se han renovado instalaciones. Esas instalaciones a la universidad le han quedado. Le han quedado, sí. Le han quedado y le han quedado bastante bonitas. Ese que usted menciona, $52 millones invertidos solamente en esto.